Comer es lo más importante que hacemos en nuestras vidas, y si quieres aprender a hacerlo bien, tienes que probar Cocina Lab. Cocina Lab es una escuela online para aprender de cocina, nutrición y emprendimiento. Ningún negocio viene con éxito asegurado. No te desanimes, piensa en cómo la puedes de alguna manera replantear. Digamos que quieres aprender gastronomía. Aprende cocina peruana, cocina china, cocina española, cocina de autor. ¿Quieres aprender a hacer masas? Te enseñamos a hacer pizza, panes o si quieres también postres. Lo importante es que todo lo cocines en casa. Tal vez te preocupe más tu salud, entonces aprende nutrición. Nutrición deportiva, cocina con superfoods, cocina vegetariana o si quieres también aprende a ser vegano. La idea es que puedas comer rico, saludable, balanceado y nutritivo. ¿Quieres algo más profesional? Aprende las técnicas de un cocinero y es a tu propio negocio. Haz las fotos de tu negocio, vende tu propio negocio. Saber cocinar te puede cambiar la vida. En serio, tienes que probar Cocina Lab. Comer es lo más importante que hacemos en nuestras vidas, y si quieres aprender a hacerlo bien, tienes que probar Cocina Lab. Cocina Lab es una escuela online para aprender de cocina, nutrición y emprendimiento. Ningún negocio viene con éxito asegurado. No te desanimes, piensa en cómo la puedes de alguna manera replantear. Digamos que quieres aprender gastronomía. Aprende cocina peruana, cocina china, cocina española, cocina de autor. ¿Quieres aprender a hacer masas? Te enseñamos a hacer pizza, panes o si quieres también postres. Lo importante es que todo lo cocines en casa. Tal vez te preocupe más tu salud, entonces aprende nutrición. Nutrición deportiva, cocina con superfoods, cocina vegetariana o si quieres también aprende a ser vegano. La idea es que puedas comer rico, saludable, balanceado y nutritivo. ¿Quieres algo más profesional? Aprende las técnicas de un cocinero y es a tu propio negocio. Haz las fotos de tu negocio, vende tu propio negocio. Saber cocinar te puede cambiar la vida. En serio, tienes que probar Cocina Lab. Comer es lo más importante que hacemos en nuestras vidas, y si quieres aprender a hacerlo bien, tienes que probar Cocina Lab. Cocina Lab es una escuela online para aprender de cocina, nutrición y emprendimiento. Ningún negocio viene con éxito asegurado. No te desanimes, piensa en cómo la puedes de alguna manera replantear. Digamos que quieres aprender gastronomía. Aprende cocina peruana, cocina china, cocina española, cocina de autor. ¿Quieres aprender a hacer masas? Te enseñamos a hacer pizza, panes o si quieres también postres. Lo importante es que todo lo cocines en casa. Tal vez te preocupe más tu salud, entonces aprende nutrición. Nutrición deportiva, cocina con superfoods, cocina vegetariana o si quieres también aprende a ser vegano. La idea es que puedas comer rico, saludable, balanceado y nutritivo. ¿Quieres algo más profesional? Aprende las técnicas de un cocinero y es a tu propio negocio. Haz las fotos de tu negocio, vende tu propio negocio. Saber cocinar te puede cambiar la vida. En serio, tienes que probar Cocina Lab. Aprender a hacer postres saludables buenísimos. Este curso trata sobre hacer postres saludables, súper ricos y sanos, con ingredientes de calidad y buenos para nuestro cuerpo. Es importante porque al momento de querer hacer pastelería saludable tenemos que saber cuáles son los ingredientes ideales para usar en cada postre y acá yo te voy a enseñar eso. Este curso está dirigido para todas las personas que les guste comer rico y sano, que les encanten los dulces y que lleven un estilo de vida saludable. En este curso vas a aprender a hacer la torta de chocolate, un carrot cake, un banana bread, unas galletas de choco chip, un crocante de manzana y unos deliciosos brownies súper amelcochados. Mi nombre es Solange Martínez y voy a ser su profesora del curso online de postres saludables. Mi nombre es Luisa Monsalve, soy nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, una universidad que queda en la ciudad de Medellín, en Colombia. Actualmente también soy coach nutricional y antropometrista grado 1. Acá les dejo mis redes por si quieren entrar a seguir mis tips, algunas de las recetas que comparto y demás. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces la charla del día de hoy es sobre alimentación y teletrabajo. Como todos sabemos y ya llevamos aproximadamente 8 meses con este tema del aislamiento inteligente, como empezamos y como veníamos en años anteriores, veníamos trabajando en oficina con nuestros compañeros, con unos horarios establecidos. Es probable que también con algunos horarios de descansos ya predeterminados, donde seguramente teníamos un poco más de concentración.
Y pasamos al teletrabajo o trabajo en casa, en donde es muy probable que no tengamos horarios, donde tengamos muchas más distracciones, como nuestros niños, de pronto labores del hogar, entre otros. Listo. Entonces, lo que hemos visto nosotros los nutricionistas o los profesionales del área de la salud es que obviamente hubo una ganancia de peso en este aislamiento inteligente en el que estamos la mayoría de los países. Esta ganancia de peso se dio por muchas razones. Una de ellas es que obviamente no salimos de casa o salimos de casa solo a hacer compras. Entonces, al no ir al trabajo, ya caminamos menos, o si éramos de esas personas que usábamos la bicicleta, también usamos menos la bicicleta. Subimos menos escaleras para regresar a casa, o si nuestra oficina también contaba con escaleras. Usamos menos transporte público o también conducimos menos, dormimos más, es probable que tengamos más tiempo para dormir, pero está comprobado también que este sueño es de menor calidad, y tenemos la nevera y la despensa de los alimentos mucho más cerca. Entonces, por ejemplo, con mi reloj inteligente antes de la pandemia, era muy fácil cumplir la recomendación de caminar más de 10.000 pasos al día. En ese momento, en esa cuarentena, a veces me da menos de 5.000 pasos o hasta menos de 3.000 pasos al día, siendo así una persona activa que todos los días hago ejercicio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Disminuyó el gasto de energía de actividades cotidianas o diarias, lo que eso también se traduce en menos calorías gastadas al día. Entonces, estas son muchas de las razones por las cuales subimos de peso. Y esto, como tal, trajo consigo algunas complicaciones. Subir de peso nos puede dar más fatiga, nos puede dar más ansiedad, de pronto también el tema del estrés en el trabajo o el estrés porque estoy subiendo. También aumentó la grasa corporal o el porcentaje de grasa, y también es muy probable que haya aumentado los niveles de inflamación. Entonces, como les venía diciendo, también debemos estar muy atentos sobre el tema del sueño, porque entonces también se ha encontrado que dormir mal es una de las consecuencias de la ganancia de peso. Entonces, ¿qué es dormir mal? Hablamos de dormir mal cuando dormimos menos de 7 a 9 horas al día. Este término como tal puede implicar 3 aspectos. Entonces, cuando es un sueño de poca duración, un sueño de mala calidad y un sueño poco reparador. Esto como tal trae unas consecuencias que son incremento del apetito. Entonces, si yo siento más hambre, es muy probable que obviamente aumente la ingesta de alimentos, pero que prefiera alimentos no muy sanos. Hay una mayor fatiga, me siento mucho más cansado. Entonces, también muchas veces tendemos a aumentar el consumo de alimentos azucarados o ultraprocesados para un sueño poco reparador. Y hay una alteración en el metabolismo de la glucosa. Trae unas consecuencias que son incremento del apetito, que dormir bien es el mejor mecanismo de reparación para tu cuerpo. Y no solo para el cuerpo, sino que para las células y para que todo funcione adecuadamente. Entonces, hay una recomendación general y que también en los últimos meses hemos estado como muy insistentes con este tema, y es el uso de las pantallas. El uso de las pantallas como el celular, el televisor, el computador, se ha encontrado que esto puede llegar a suprimir casi en un 70% los niveles endógenos de melatonina. Entonces hay unas recomendaciones básicas que son, primero, dormir con el máximo de oscuridad posible. Hay personas que en muchas ocasiones usan lámparas en la habitación o dejan la puerta de la habitación abierta y por fuera tienen alguna luz, entonces es evitar esto. También exponernos más de 2 horas al día a la luz natural, o sea, al sol. Esto también puede ayudarnos a liberar un poquito de vitamina D. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Intentar dejar de usar los dispositivos electrónicos al menos 2 horas antes de acostarnos, porque se ha comprobado que la luz de estas pantallas puede interferir en el sueño.
intentar pasar menos de 10 horas sentados al día. Entonces acá entra la importancia de la actividad física, las pausas activas y demás. También realizar una actividad física moderada o vigorosa, al menos 30 minutos al día. Entonces está el ejercicio cardiovascular o el ejercicio de musculación y pesas, que también hace parte pues como de un hábito de vida saludable. Intentar tomar siestas de más de 30 minutos al día, si las vamos a tomar, que sean no más de 30 minutos para que esto no interfiera en el sueño. Despertar los fines de semana a la misma hora que en los días de teletrabajo. Es como adecuar al cuerpo a ciertas rutinas de qué hora me levanto, qué hora me acuesto, para poder que el sueño sea un poco más controlado. E intentar también cenar al menos de 2 a 3 horas antes de acostarse. Con esto también hay mucho que decir. Es completamente falso que la comida de la noche nos puede subir de peso, pero sí está comprobado que si yo como muy tarde o como y me acuesto, esto puede interferir en el sueño reparador. Muy bien. Entonces, para empezar a hablar de alimentación, debemos tener en cuenta y ser muy conscientes de cuáles son los grupos de alimentos y cómo sería una alimentación saludable. Entonces, hay 3 macronutrientes básicos. El primero de ellos son los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía. Entre ellos está la avena, las papas, el plátano, la yuca, las pastas, el arroz, algunos dulces como la miel, el azúcar. Pero de estos debemos preferir alimentos integrales, ya que estos alimentos nos producen un poquito más de saciedad, o sea, nos controlan un poquito más el hambre y tienen además, por el contenido de fibra, efectos positivos sobre la función gastrointestinal. Además, también se ha comprobado que controlan los niveles de colesterol en sangre, controlan también los niveles de azúcar en sangre, entonces son una muy buena opción. Y también dentro de los carbohidratos están las frutas y las verduras, que estas como tal son importantes por el aporte de vitaminas, de minerales, también tienen un muy buen aporte de fibra, pero también tienen un muy buen aporte de fitoquímicos o compuestos bioactivos que nos están fortaleciendo el sistema inmune, fortaleciendo todas las funciones normales del cuerpo, entonces también hay que consumirlas. El otro macronutriente importante son las proteínas. Las proteínas como tal aportan aminoácidos esenciales y no esenciales, pero entonces hay que tener en cuenta que hay unas proteínas que tienen una mejor digestibilidad y una mayor biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo las utiliza y las digiere un poco mejor. Estas son las proteínas de origen animal, como es el pollo, el pescado, las carnes, los huevos, el queso, tienen una mejor absorción como tal. O también hay proteínas vegetales, como los granos, la soya, los frijoles, las lentejas, que también hacen parte de una alimentación saludable. Pero entonces, en los últimos años, ha cogido mucha fuerza y hemos insistido mucho en que nosotros debemos cuidar nuestra masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo tiene varios componentes, entonces tenemos una parte en tejido graso, una parte en tejido magro, agua, la parte ósea también, y los órganos también tienen un peso. Entonces nosotros debemos cuidar, mantener y aumentar nuestra masa muscular, porque la masa muscular es muy importante por muchas razones. Primero, cuando nosotros tenemos una masa muscular adecuada, los músculos son soporte. Entonces, vamos a poder caminar más fácil, subir unas escalas más fácil, vamos a poder también, nos cansamos menos a la hora de hacer funciones básicas, entonces esto también es muy importante. Y hay una enfermedad que últimamente se ha estudiado mucho y hay que evitarla, que es la sarcopenia, que es cuando yo tengo un peso adecuado, pero mis niveles de masa muscular están deficientes, entonces también soy propenso a muchas más enfermedades. Y el otro macronutriente como tal son las grasas.
Hay que tener en cuenta que las grasas son importantes para la salud, las necesitamos, pero también en unas dosis adecuadas. Dentro de las grasas entonces hay algunos pescados, algunos aceites vegetales como el aceite de oliva, de ajonjolí, de canola, de girasol. Están las semillas, las nueces que también tienen un muy buen aporte y también tenemos por ejemplo el aguacate. Las grasas como tal tienen funciones en el cuerpo, son componentes estructurales de las células y también nos aportan energía. Pero estas grasas se dividen en 4 categorías. Las grasas poliinsaturadas, las grasas monoinsaturadas, que son como las más saludables, y las grasas saturadas y las grasas trans. Entonces, acá tenemos los 3 macronutrientes. Bueno, y acá tenemos entonces la importancia de la vitamina C, la vitamina D, perdón. La vitamina D, como les decía, tiene múltiples funciones en el cuerpo. Una de ellas es que nos ayuda a que los huesos estén siempre fuertes, ¿cierto? Ayuda a que el calcio se pegue mejor a los huesos, por decirlo de esa manera. También tiene funciones importantes en la inflamación del cuerpo, entonces es antiinflamatoria y modula esos procesos de inflamación. Y también es importante porque fortalece el sistema inmune, ¿cierto? Entonces, durante esta pandemia también ha tenido mucha importancia por esta razón. Debemos tener un sistema inmune fortalecido para evitar complicaciones con todo ese tema del COVID. Entonces, hay alimentos que son fuentes de vitamina D, como algunos pescados, el salmón, el atún y otros. El huevo es una excelente proteína, excelente fuente de vitamina D, especialmente la yema. Entonces hay que consumir el huevo entero por el aporte de vitamina D de la yema. Lácteos como la leche, el yogur, que esos también tienen un buen aporte de vitamina D. Algunos suplementos que encontramos en el mercado y también recibir sol. Entonces, para que nuestro cuerpo pueda, por decirlo así, absorber la cantidad de vitamina D necesaria, debemos recibir entre 15 a 20 minutos antes de las 9 de la mañana o después de las 3 de la tarde. Entonces, después de haber visto todo eso, ¿cómo debe ser nuestra alimentación? Muchos países tienen su propio régimen de alimentación, su propia guía. Por ejemplo, en Colombia tenemos un plato saludable. Sin embargo, hay patrones internacionales que pueden ser aplicados en varios países. Entonces, acá les tengo esta pirámide que sale de un estudio en enero del 2020. Esta pirámide es una pirámide que fue construida y basada en varios estudios epidemiológicos, en varios ensayos clínicos enfocados en alimentación, y los resultados como tal indican que estos patrones dietéticos, que ya les voy a explicar a continuación, reducen los riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces, esta pirámide como tal se basó y reunió patrones o características de varios tipos de dietas, como la dieta mediterránea, la dieta DASH, la MAIM, Healthy Nordic, asiática y la asiática tradicional. Vamos a hablar entonces de cada uno. Entonces, la recomendación de esta pirámide para todos los días, en la base de la pirámide tenemos la actividad física. La actividad física vigorosa o el ejercicio cardiovascular o algunas otras actividades como la interacción social, un adecuado ocio, por decirlo así. Tenemos también la hidratación. La hidratación es fundamental. El cuerpo necesita agua para hidratarse, pero acá también tenemos el tema de beber o consumir infusiones herbales, porque también ha tomado mucho fuerza el tema de las manzanillas, las aromáticas, porque también tienen compuestos bioactivos que fortalecen el sistema inmune y fortalecen la salud. Entonces la recomendación es que la hidratación no sea con un refresco, no sea con una gaseosa, sino con agua. También tenemos entonces todos los granos. Dentro de los granos están los frijoles, las lentejas, los garbanzos, y estos mismos pueden ser germinados,
tenemos las frutas y las verduras, que el consumo debe ser diario y de todas como tal, no limitarnos a unas, pero sí preferir, por ejemplo, las que se cosechan en nuestro país. Y también tenemos algunas legumbres, las nueces, las semillas, que últimamente también han tomado mucha fuerza. Estas como tal son de un consumo opcional diario. Entonces acá tenemos los pescados, los mariscos, los lácteos con reducción de grasa y fermentados. Entonces, si bien esta pirámide puede estar como enfocada en una alimentación vegetariana, está la opción de que las personas que no tengan ese estilo de vida y les guste el consumo de pescados, de carnes, de pollo, lo hagan, ¿cierto? Pero siempre y cuando elijan mejores opciones. Y acá tenemos el consumo semanal, ¿cierto? Entonces acá tenemos huevos, pollos, las carnes como tal, carnes rojas y ultraprocesadas, la idea es que eso sí sea muy ocasional. Y tenemos entonces también los dulces y los alimentos ultraprocesados, que la idea es que el consumo sea mínimo. Y a un lado también tenemos el alcohol, el vino y las demás bebidas alcohólicas, que la idea es que sea con moderación. Pero entonces esta charla o la intención de que yo estuviera hoy acá con ustedes era darles algunos tips para las personas que se guían en teletrabajo. Entonces, les voy a regalar unos pasos. El paso 1 es que debemos planificar las comidas. Entonces, la idea es que hagamos un menú semanal. La planificación es fundamental. Tener bien ordenada la despensa, el mercado y un menú bien planificado va a facilitar que nosotros no tengamos hambre entre horas y eso va a evitar que nosotros lleguemos con hambre a las comidas y entonces como tal vamos a estar evitando esta manera de picar o consumir alimentos por fuera de las horas que usualmente nosotros planeamos. Entonces, realizar un menú semanal es una muy buena opción. Otro paso importante es cocinar con antelación, porque si nosotros no tenemos la comida preparada, es fácil que el trabajo en casa nos impida prepararla, ¿cierto? O que simplemente se retrase como tal la comida. Lo que esto puede conllevar a que entremos en periodos de hambre o mucho más fácil que elijamos opciones no sanas o simplemente ya hacemos un domicilio. Entonces esto también hay que intentar evitarlo. El siguiente paso sería planificar bien los descansos. Entonces acá entra la importancia de las pausas activas. Entonces es muy importante tener la comida preparada, pero ¿cómo saber qué descansos voy a tener? Aprovecho para hacer una pausa activa, para realizar alguna llamada, para pasear la mascota, ¿cierto? Si es necesario poner horarios o alarmas en el celular, también es una opción. El otro paso fundamental es cuidar el entorno. Es decir, que la mesa de trabajo sea solo para trabajo y la mesa del comedor sea para comer. Porque si nosotros tenemos un descanso y necesitamos comer algo, la idea es que lo hagamos en un lugar que esté habilitado para eso. Porque si yo en la mesa de trabajo tengo galletitas, saladitos, dulcecitos, entonces voy a aumentar la ingesta como tal de alimentos. Esto va a aumentar como tal mi peso y entonces es muy probable que también retrase las comidas principales. Entonces, como tener muy clara esa diferencia. Mi mesa de trabajo y mi mesa para alimentarme en la medida de lo posible, como se ve en la foto. Ella ni siquiera es consciente de lo que está consumiendo, un refresco y también dulcecitos. Entonces la idea es que evitemos esto. El otro paso también muy importante es evitar tener en casa ultraprocesados. La probabilidad de comer alimentos o productos no saludables aumenta si yo los tengo en casa. Si yo sé que tengo un paquetico de galletas y estoy trabajando, mi mente va y va a estar pensando en que voy a ir por él. Listo, eso también como tal puede retrasar el trabajo. Tener en cuenta que los alimentos ultraprocesados son preparaciones comestibles que son elaboradas a partir de otras sustancias o de sustancias derivadas de otros alimentos y que el ingrediente o los ingredientes principales son grasas saturadas, harinas refinadas y azúcar.
y también en muchos casos sal. Entonces, si nosotros somos conscientes de lo que nos ofrecen los supermercados, ¿no? Esto es casi el 80%. Entonces, evitar tenerlos en casa es una de las mejores estrategias. Otro paso súper importante es la hidratación con agua. El cuerpo necesita hidratarse, pero debe ser con agua, evitar los refrescos, las gaseosas, aunque estas digan que son sin azúcar. Un refresco nunca es una opción para tener en casa. Estas bebidas son azucaradas y si no lo son, tienen otros compuestos que no son saludables, son altos en endulzantes que de pronto no son los más saludables para nuestra flora intestinal. Entonces la idea es evitarlos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros debemos elegir otros alimentos o tener otras alternativas. Elegir alimentos saciables, elegir alimentos altos en fibra, ¿cierto? Que nos van a disminuir la sensación de hambre. Usar también bebidas calientes o algunas infusiones y otras opciones saludables que yo les voy a dar. Pero también hay unos pequeños trucos. El primer truco es, yo puedo tener mis snacks saludables, pero envasarlos. Es decir, ejemplo, tenemos las almendras. Una cosa es que yo tenga mi porción de almendras en una coquita, ¿cierto? Al lado de la frutica que me voy a comer en la hora de descanso. Otra cosa es que yo me pare a la hora de descanso hacia la bolsa de almendras. Es muy probable que ni siquiera controle el consumo. Otro tip importante es cepillarse los dientes. Esta práctica también puede disminuir como tal el picoteo, ¿cierto? Entonces podemos aplicarla. Otro truco también muy importante es practicar la respiración consciente. O sea, darme los descansos, respirar, ¿cierto? Y también, antes de ir a la cocina, preguntarnos si realmente tenemos hambre o es un sentimiento más de estar comiendo, pero sin necesidad de hambre. Muy bien. Entonces, yo les elaboré ese cronograma. Entonces, empezamos por acá, donde tenemos la importancia de dormir más o menos de 7 a 9 horas. Seguimos con el ejercicio físico. El ejercicio físico como tal tiene muchos beneficios. Cuando yo hago ejercicio físico es muy probable que yo mejore la calidad del sueño. También el ejercicio como tal nos ayuda a liberar endorfinas que aumentan la concentración, disminuyen el estrés, aumentan el estado de ánimo. Entonces es fundamental realizarlo todos los días. Desayunar, o si son personas que realmente necesitan desayunar para luego hacer ejercicio, también es una buena opción. Trabajar, luego tomar un descanso, una pausa activa, lo que les decía ahorita. Luego seguir trabajando, no olvidarnos del tema del agua y de la hidratación. Luego almorzar, volver a trabajar, después tomar otro descanso y después de finalizar los trabajos pendientes, cocinar, realizar trabajos caseros. ¿Por qué les recomiendo el ejercicio físico en la mañana? Porque es muy probable que en la noche o no alcancemos, no tengamos el tiempo, o estemos tan cansados que la decisión sea no hacerlo. Ahora bien, entonces yo les traigo acá unos snacks saludables que nosotros podemos realizar en casa para estos break o espacios cortos. El primer snack que les traigo, entonces tenemos acá una opción de yogur griego, ojalá un yogur bien preparado, sin adición de azúcar y descremado, con algunas frutas o algunos toppings. Entonces, este como tal nos aporta buena proteína, fibra, que también es un nutriente que como tal nos va a dar la saciedad, y un montón de nutrientes como el calcio y otras vitaminas, depende de la fruta que elijamos. Esta también es otra muy buena opción, tostaditas de arroz y quinoa con mantequilla de nueces, puede ser mantequilla de maní, mantequilla de almendras, baja en azúcar y alguna fruta. También esta opción le podemos agregar nueces o semillas, como las semillas de calabaza o las semillas de chía. Este también sería un muy buen snack. Los palitos de fruta con queso.
Entonces, nuestras frutas favoritas, combinarlas también con proteína. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, kiwi, fresa, mango con queso. Realmente esto queda delicioso. Esta también es una muy buena opción para nuestros niños. Un snack también con buen aporte de proteína, fibra y con muy buen aporte de vitaminas, minerales y fitoquímicos. Acá tenemos un smoothie de mango, bebida para una tarde que esté muy calurosa. Entonces es coger un yogur griego, licuarlo con nuestra fruta favorita, puede ser mango, kiwi, fresa. También podemos agregarle algunos toppings como algunas semillas de chía, o si tenemos coco también queda muy rico. Como les digo, también es un snack alto en proteína y fácil de preparar. Acá también les traigo otra opción, manzana con mantequilla de maní o mantequilla de almendras y semillas como la chía. Este snack en especial tiene un mejor aporte de grasitas. Recuerden que las grasas como tal nos pueden dar un poquito también de saciedad, también nos aportan un poquito de proteína, fibra, vitaminas y minerales y compuestos bioactivos por parte de las semillas y de la manzana. Ahora, lo que les mencionaba anteriormente, la importancia de la hidratación. Es fácil que nosotros realicemos también en casa bebidas hidratantes frías. Acá les tengo 4 opciones. Entonces, puede ser manzana verde con un poco de canela, ¿cierto? También tenemos acá sandía con hierbabuena o menta. Realmente el sabor es delicioso. Tenemos también kiwi con moras o manzana con granada. Acá simplemente lo que podemos hacer es agregarla en el vaso como tal, agregar un poquito de hielo y esperar que las fruticas como tal suelten su juguito. También está la opción de las bebidas hidratantes, las bebidas calientes, que esto es otra cosa importante, esto también nos ayuda un poquito a controlar la ansiedad. Las infusiones de frutas, de manzanillas o aromáticas calientes, entonces podría ser una de frutos rojos, una de frutos amarillos. Tenemos la manzanilla, también tenemos el café. Entonces, todas estas anteriores opciones son saludables, son aptas como snack o que podemos usar en estos breaks para la alimentación en casa. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Bueno, empecemos con Jocelyn. Hola Luisa, gracias por el live. Saludos desde México. ¿Qué dieta recomiendas seguir para esta temporada? ¿Keto o base de plantas? Bueno, para Jocelyn es importante que tengamos en cuenta que no hay una dieta mejor, ¿cierto? Ni hay una dieta que sea la específica ni para un país ni para un grupo de población. Todo este proceso de alimentación debe ser individual. Últimamente hemos escuchado mucho acerca de la dieta cetogénica o la dieta a base de plantas, pero esto debe ser adaptado a cada paciente. Entonces es una pregunta que como tal no puedo responder hasta que como nutricionista, como profesional, no se haga el análisis completo de cada paciente. Como les digo, hay muchas estrategias nutricionales como la dieta keto, base de plantas, el ayuno intermitente, que no es que sean lo único ni lo mejor. Hay que entrar a analizar varios aspectos. Obviamente han tomado mucha fuerza y puede ser buena opción, pero hay que analizar cada caso como tal. Acá sigo con Moisés. Saludos desde Perú. Yo trabajo de madrugada y siento que estoy comiendo mal. ¿Hay alguna dieta o plan nutricional para personas que trabajan en la madrugada? Realmente no. Con Moisés o con las personas que trabajan de noche, como los profesionales de la salud, enfermeros o demás, uno lo que hace como nutricionista es adecuar su alimentación saludable, balanceada, equilibrada a los horarios. Pero, obviamente, y también me pasa en consulta que muchas veces me dicen, no, es que en la madrugada me da mucho hambre. Es cierto, pero ahí lo que podemos hacer es
mantener o aumentar el consumo de alimentos fuentes de proteína, alimentos fuentes de fibra y alimentos que tengan compuestos bioactivos que nos fortalezcan como tal el sistema inmune primero, y segundo, las frutas y las verduras son la mayor fuente de vitaminas del complejo B, que también participan en la obtención de energía. Entonces, no es que haya tampoco una dieta, pero sí es adaptar su plan de alimentación a sus horarios. Bueno, seguimos por acá con Aurelio. Hola Luisa, ¿qué aceite es el mejor para cocinar? ¿El de coco puede ser usado diariamente? Acá hay dos preguntas. Bueno, con respecto al aceite, los aceites vegetales, cuando son aceites que su proceso de extracción es saludable, pueden ser sanos, pero el tema de los aceites es más de la cantidad que yo use a la hora de cocinar. El aceite de oliva es un aceite que nutricionalmente es muy bueno, pero yo debo tener cuidado a la hora de comprarlo. Debe ser un aceite extra virgen, porque si yo cocino con un aceite que no es extra virgen, él puede perder sus propiedades cuando yo lo uso en temperaturas altas. Entonces es revisar eso. El aceite de coco puede ser usado diariamente, depende de los casos. Hay que tener en cuenta que hay una enfermedad que se llama la dislipidemia, que es cuando las personas tienen alterados triglicéridos y colesterol en sangre, que son grasitas, que como tal deben estar controladas en sangre, y de pronto se ha encontrado que personas o algunas personas usan aceite de coco y los triglicéridos se suben. Entonces, es como revisar qué cantidad y en qué preparaciones, pero es un aceite que, si bien muestra ser saludable en algunos aspectos, no puede ser usado indiscriminadamente. Por otro lado, ¿el atún enlatado tiene alguna restricción? ¿Se puede comer diariamente? Bueno, con el tema de los enlatados hay que tener en cuenta que son alimentos que es probable que tengan conservantes, algunos colorantes. En el caso del atún puede estar en una conserva de sal, que también hay que controlar el consumo de sal de la dieta, porque también puede ser perjudicial para la salud. Entonces, el atún sí sería idealmente fresco, pero si es enlatado, que no sea tampoco muy frecuente. Para Carlos Castro, gracias por la exposición. ¿Comer avena todos los días engorda o es un mito? Bueno, debo aclararles acá que no hay ningún alimento que tú te consumas y él te suba de peso. ¿Cuándo me subo de peso? Cuando yo excedo las porciones de dicho alimento, o cuando mi consumo total de alimentos del día es superior a mi gasto de energía. Entonces, decir que la avena engorda, que el arroz engorda, es completamente falso. Vuelvo y les doy claridad. La idea es que todas las personas tengan un plan de alimentación de acuerdo a sus metas, a sus objetivos, a su estilo de vida. Yo, por ejemplo, soy una persona que todos los días desayuno avena, la porción indicada de acuerdo a mis requerimientos, porque es un carbohidrato que me gusta, me disfruto, es alto en fibra y me da saciedad. Pero decir que la avena engorda depende de muchos factores. Olga Ruiz. Hola, Cocina Lab. Gracias por la clase de Luisa. Comer fruta de noche engorda. Eso es otro de los mitos que es completamente... en cuanto a la fruta se ha dicho muchas cosas, que yo no puedo comerla después de la tarde, que también ella es solo azúcar, que hay unas frutas que son permitidas y otras no. Hay que tener en cuenta que las frutas como tal tienen un azúcar, que es la fructosa, que hace parte de su naturaleza, pero debemos entender y tener en cuenta que una fruta no es solo azúcar. Cuando tú te comes una fruta, tú estás consumiendo vitaminas, minerales, agua, fibra y un montón de compuestos bioactivos que fortalecen la salud o que nos cuidan la salud. Decir que en la noche engorda, no, o sea, no quiere decir que una porción de banano tenga 100 calorías en la mañana y en la noche se triplique. Eso es completamente falso. Pero sí hay un requerimiento como tal de frutas y verduras en el día, que también debemos cumplir. Es decir, si tú te comes 10 frutas al día y si tu meta es perder peso, es probablemente que no lo hagas. Pero todo debe estar encaminado a la meta y
pues más que la meta, como los requerimientos de las personas. Seguimos por acá. Acá tengo a Lourdes. Hola Luisa, gracias por el live. Consulta, ¿es bueno comer pan cuando te da ansiedad? Bueno, Lourdes, como les mostré en los anteriores tips, la idea es que también controlemos el consumo de cereales. Si es un pan que tiene fibra, es muy probable que te ayude con la ansiedad, pero que sí nos ayuda mucho a controlar la ansiedad, los alimentos o las preparaciones en las que yo incluyo proteína, ¿cierto? Entonces yo te recomiendo que siempre haya un yogurcito o queso o fruta, que también hay fibra, ¿cierto? En vez de un cereal como el pan. Seguimos. El lacanto engorda. ¿Qué sucede cuando tomo una gaseosa refresco? Bueno, ¿qué sucede cuando tomo una gaseosa o un refresco cero? Bueno, cuando yo tomo un refresco o una gaseosa, los niveles normal, o sea, con azúcar normal, los niveles de azúcar en sangre se elevan, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando esto se eleva, como el cuerpo es probable que no gaste esa cantidad de azúcar, lo guarde como grasa. Bueno, por un lado. Cuando lo consumo cero, la diferencia es que el cero no tiene azúcar, pero tiene un endulzante que generalmente es no calórico. Pero el uso y el exceso de estos endulzantes también tiene efectos negativos en la salud, como cuáles. Hay muchos que también alteran las hormonas como la insulina, o hay muchos que también, eso está muy comprobado, que modifican la flora intestinal. Entonces, la idea es que no los consumamos. Hay unos endulzantes que sí son más seguros. El más seguro en este momento es la stevia, que es un endulzante a base de planta, pero si lo voy a usar, primero que no sea en exceso y segundo, que yo esté segura que la stevia que yo esté comprando sea solo stevia, porque a veces compramos algún endulzante, dice stevia, cuando yo volteo, reviso los ingredientes, tiene un montón de cosas y lo último que tiene es stevia. Liliana, Luisa, bella exposición, saludos desde Guatemala. Gracias, Liliana. Jesús, excelente ponencia, señorita Luisa. Por favor, ¿podría recomendar alguna alimentación para una persona con ansiedad? Vuelvo y les digo. O sea, todo depende del balance. Para la ansiedad como tal también está el tema del ejercicio, nos ayuda, pero también aumentar los alimentos que tienen proteína, fibra, ¿sí? Y también el tema de la hidratación. Bueno, entonces esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero haya sido de su agrado, espero hayan aprendido mucho y hasta una próxima oportunidad.